Dar una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Vamos, darle una expresión de gratitud. Aleluya. Algo que en el poco tiempo, mucho tiempo que tenemos en el Evangelio de conocer al Señor, algo que en estos últimos días me ha llamado mucho la atención es el considerar y dar tiempo en que Dios no tiene concesiones. Lo digo de esta manera porque yo sé que hay muchos empresarios aquí. Dios no pertenece a una élite. El Dios verdadero no solamente es para un grupo. No se mueve a través solamente de los carismáticos, de los pentecostales. Dios no manifiesta su amor solamente con las personas que están remuneradas, que tienen una buena economía. Dios es un Dios que ha expuesto su amor a todo aquel que tenga fe del tamaño de una semilla de mostaza y que pueda creer que Él es Dios. Y esto lo mostró a través de Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el corazón de Dios, desde antes de crear la luz, el sol, las estrellas, de llamar a la luz de cierta manera, a la oscuridad noche, y dividir todo esto en la creación, desde antes que en su corazón estuviera el formar, el crear, manifestar y el expandir el universo constantemente, desde antes que pasara todas estas cosas, Dios estaba pensando en ti. Y esto es hermoso porque podemos ver que se abre un paréntesis en medio de la eternidad. Y Dios comienza a pensar en ti, y comienza a pensar en tus hijos, y comienza a considerar los hijos de tus hijos. Y esto a mí me sacude mucho porque puedo ver que Dios me consideró desde antes de la fundación del mundo. Yo lo tomo como algo personal, pero también me deja ver de que Dios comienza a levantarnos y a prepararnos desde el momento en que nosotros tomamos la decisión de ir, de creer, de acercarnos y de abrazar todas estas posibilidades. De que Dios no solamente lo va a hacer en un hombre en el cual se manifiestan milagros, sanidades. Que Dios no solamente lo va a hacer a través de la vida de un hombre que habla de una manera profunda, revela los misterios del corazón, las necesidades de los hombres. Que Dios no solamente lo va a hacer con dominicanos, con puertorriqueños, con africanos, sino que Dios también lo puede hacer con mexicanos, con hondureños, con aquellas personas que pueden creer, que pueden abrazar esta promesa. ¿Por qué te digo esto, familia? Porque yo quiero que hoy en esta mañana abras tu corazón, que tomes 5 segundos y que te despojes de todo, de aquellas cosas y aspectos que en algún momento de esta semana te trajeron aflicción, peso. Porque para mí es bien importante que consideres esto. Dios quiere que crezcas. Dios no solamente te quiere bendecir, Dios quiere que tú seas luz, que tú seas bendición para alguien más. Y esto lo tienes que abrazar, tiene que ser como uno de los fundamentos en tu día a día. Que todos los días tú te despiertes de una manera en que tú creas y estés convencido y digas: hoy Dios no solamente me va a bendecir, hoy Dios me va a hacer la bendición de alguien más. Y tienes que sacar de tu corazón y de tu mente de que no estás creciendo. Tienes que arrancarte toda esa raíz que te han plantado allá afuera, y que aquellas voces vienen y te dicen: no estás creciendo, yo te veo igual. Porque eso solamente lo puede definir Dios. Dios no trajo al hombre para juzgar al hombre. Hay reyes, hay tribunales, hay presidentes, las reglas, las normas, los estatutos se respetan. Pero Dios no trajo al hombre al mundo a juzgar al hombre. Dios trajo al hombre al mundo a tener comunión, y para que los que no tienen comunión en Él, a través de aquellos que tienen comunión, lo puedan conocer y puedan ver que Él es real, que Él es verdadero, que lo que dice su palabra es real. ¿Por qué me introduzco de esta manera? Yo sé que tú me conoces. Yo sé que los que no me conocen, bueno, bendigo la vida de mis pastores, del pastor Ángel, la pastora Mari, que es una bendición.
Doy gracias a Dios por su vida. Siempre doy gracias a Dios por mi esposa, que es una de las personas de las que más aprendo constantemente. Y defino esto de esta manera porque todos los días tienes que tener abierto tu corazón a lo que Dios está soplando, a lo que Dios está añadiendo. Te hablo de esto porque ayer y en estos días Dios me habló de una manera que parecía un poco sencilla, pero en lo sencillo Dios siempre se revela. Entonces yo sé que a veces nos gusta más cómo predican aquellos hombres en las redes sociales, aquellos que echan fuego por la boca, que levantan muertos. Yo sé que eso es bueno, pero eso Dios lo está haciendo con ellos. Tenemos que abrazar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que creer lo que Dios quiere hacer en nuestras casas. Y hoy quiero que tomes este tiempo conmigo, que tomes unos cuantos minutos y más allá de ver el hombre, de ver a Carlos, de ver al hijo de los pastores Serrano o al esposo de la pastora Judith, quiero que estés expectante a lo que Dios quiere soplar. Yo no vengo a enseñarte nada en esta mañana, yo simplemente vengo a recordarte. Y yo me he propuesto que mi voz sea como eso, como tal vez un eco si escucha mal, no por repetir, pero que sea un eco de Dios, no de los hombres. Que repita siempre que Dios quiere hacer algo contigo y que Dios ya lo está haciendo con alguna de las personas que lo están creyendo aquí. Y estaba leyendo un poco el libro de los jueces. Y en medio del libro de los jueces, el Señor me habló de una manera que me molestó un poquito. Pero eso es bueno porque tomó mi atención. Así que quiero que me acompañes antes de empezar al libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 33. Te voy a hablar de este mensaje, el cual el Señor tituló en mi corazón: Esperanza en el fracaso. Dile a alguien: siempre hay esperanza. Díselo fuerte: siempre hay esperanza. Aún en las películas escuchamos: la esperanza es el último que muere. En las novelas lo han dicho, los programas. Ahora mucha gente lo repite, pero yo estoy convencido de que la esperanza siempre se va a revelar en los tiempos difíciles. Y por eso titulé este mensaje: Esperanza en el fracaso. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, sacuda lo más profundo de mi corazón, Señor. Recuerde tu amor, tu misericordia, tu promesa, Señor, a tu pueblo, Padre. Y que cuando salgamos de aquí la gente pueda ver, Padre, que Jesucristo es el mismo en nuestras vidas de ayer, hoy y por siempre. Responde conforme a nuestras necesidades y glorifícate en el hoy por siempre. Amén. Andad en todo el camino de Jehová vuestro Dios, que os ha mandado, para que vivas y os vaya bien, y tengan largos días en la tierra que habéis de poseer. Moisés está revelando lo que Dios quiere hacer a través del pueblo de Israel. Pero antes Él les dice: es necesario que en su camino, en todo tiempo, consideren a Jehová vuestro Dios y anden conforme a sus estatutos, para que viváis, para que os vaya bien y para que sus días sobre la tierra que van a poseer, escucha eso, o sea, una tierra que está apartada para ti, algo que ya es tuyo pero que tú todavía no le has podido meter mano, porque es necesario primero que andes conforme sus estatutos, que camines conforme a los preceptos. Y los preceptos y los estatutos revelan el corazón de Dios. Y yo quiero empezar de esta manera para que tú prestes oído a esto, que digas: es verdad, tengo que andar de esta manera, me va a ir bien. Es verdad, Dios me va a entregar cosas grandes, tiene una tierra preparada. Eso es verdad, eso es un amén. Pero lo que llama mi atención de todo esto para llegar a este punto es de que en el libro de los jueces se plasma el fracaso más grande de una nación. Y cada capítulo que estoy leyendo y que comienzo a analizar, veo que es el fracaso de Israel. Antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le dice a Israel
que no convivirán con los cananeos, que no tomarán de sus mujeres, pero siempre hay un porqué. Y el porqué siempre está fundamentado en un deseo de bien para nuestras vidas. Siempre hay un porqué a todo. Y Dios no quería que nosotros tomáramos de las costumbres que tenían los cananeos, de los rituales, de la cultura, que no abrazáramos al igual que ellos el sacrificar los hijos. Tomaban al primogénito, lo llevaban a sus dioses para que les fuera bien en el futuro. Y Dios decía, no, esas costumbres son aborreción. Yo quiero que tú tengas una relación conmigo. Yo quiero que tú me conozcas. Yo quiero revelarme a través de tu obediencia, y que tu obediencia te dé acceso a lo que yo quiero hacer en ti, sobre ti y a través de ti. Entonces las profecías, cada uno de los profetas hablaba acerca de esto. En medio del fracaso venían los profetas, soltaban la palabra, hablaban al rey, a la autoridad, y no es que trajeran juicio, sino que anunciaban las consecuencias de las mismas acciones del pueblo. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces los profetas venían y decían, han obrado de esta manera, han actuado de esta manera, han hecho lo malo, le han dado la espalda a Dios, por lo tanto hay división, hay muerte, hay escasez, y serán conquistados. Entonces algunos reyes decían, es verdad. Venían, rendían su corazón, comenzaban a buscar a Dios, y de todo su corazón, en medio de la dificultad, en medio del fracaso, porque eso es un fracaso, el haber conocido a Dios y darle la espalda después de que nos otorga cualquier bendición. Y desafortunadamente a muchos no les va a parecer lo que voy a decir. Ya me corregirá mi pastor en privado, o me jalará la oreja, o me pondrá sentado ahí. Pero a mucha gente no le gusta que le digan que en el presente está fracasando, y que desafortunadamente somos unos fracasados, no porque no tengamos la capacidad, porque no tengamos las cualidades, o porque no tengamos la fe suficiente. Fracasamos porque después de haber conocido a Dios, y después de haber recibido un milagro de parte de Dios, después de que Dios glorifica su nombre en nuestras vidas, en alguna área, levanta a nuestros hijos de la enfermedad, restaura nuestro matrimonio, trae trabajo, bendición, provisión, hace que los hijos vuelvan a casa, que su corazón se vuelva a los padres, trae sanidad, trae restauración, restitución. Y después de ver alguna de estas cosas que son la manifestación de su amor en nuestras vidas, le damos la espalda a Dios y nos volvemos al lugar de donde vinimos. Eso es fracaso. Eso es fracaso, y mucha gente en la iglesia está fracasando constantemente. Pero aún en medio del fracaso hay esperanza. Y esto es lo hermoso, porque en medio del fracaso es donde Dios se comienza a revelar. Si tú tomas el tiempo y comienzas a corregir tu corazón, dejas que Dios corrija, te levante del lugar donde tú estás, y de en medio del fracaso Dios se revela y traiga esperanza. Y es lo que pasaba en el libro de los Jueces. Había momentos donde el dolor, la tribulación, donde el ser perseguidos los hacía entrar en un momento de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo que te confronta con tu presente, porque te hace afrontar las consecuencias de tus errores. Cuando tú te das cuenta que tus errores te alcanzan, muchas veces no puedes sobrellevarlos o vencerlos, cargarlos o simplemente echarlos a un lado. Es donde te das cuenta que necesitas ayuda de alguien más. Y es donde dices, espérame unos segundos, un minuto, como que algo no está bien, creo que me equivoqué. Creo que la ruta no era por aquí. Creo que tenía que ir por este lado. Y ahí comienzas a recalcular y te das cuenta que el lugar donde estás no es el lugar donde deberías estar. Que el lugar donde estás ahora, a pesar de que es bueno, no es el lugar donde Dios quiere que estés.
Pero lo hermoso de todo esto es de que no importa dónde estemos, sino que en medio del fracaso siempre Dios nos va a permitir abrazar la esperanza. Y el Espíritu de Dios venía sobre ciertos hombres que eran pecadores, sobre ciertos hombres que no estaban calificados, sobre ciertos hombres que Dios levantaba como jueces, como libertadores. Venía sobre un Jefté, sobre una Débora, sobre un Sansón, sobre un Gedeón. Y cada uno de estos hombres eran hombres con muchos errores, eran hombres que no tenían una revelación clara de Dios. Y el no tener una revelación clara de quién era Dios los hacía caer en más errores. Porque a veces queremos agradar a Dios con nuestros propios métodos. Queremos agradar a Dios, queremos seguir a Dios, queremos tener un compromiso con Dios, pero a nuestra manera. Y más allá de llevarnos a tener una relación fuerte, una coinonía, nos hace caer en errores fatales. La religión, la ignorancia siempre va a traer juicio, prejuicio. Y muchas veces nos creemos que somos demasiado santos y queremos hacer lo correcto a nuestra manera, pero caemos en religiosidad y comenzamos a actuar de una manera incorrecta. Gedeón quiso levantar un altar, una estatua a Jehová, y lo único que hizo es traer el corazón de Israel a la idolatría. Y del estado que se estaba poniendo bueno, que estaba levantando Dios a través de Gedeón, de lo bueno pasó a lo peor. Y es lo que pasaba constantemente con cada uno de los jueces. Pero lo que a mí me dio y me sopló esperanza aún en mi inconformidad, es de que Dios utilizó hombres que eran sanguinarios, que utilizó hombres que tenían demasiados errores, como yo, tal vez más que yo o igual que yo. Utilizó un Jefté, un asesino sanguinario, utilizó a un hombre depravado, y venía el Espíritu de Dios sobre de él para libertar a Israel. ¿Y sabes qué me define esto? De que a pesar que la gracia no estaba en ese tiempo, el deseo de Dios por bendecir a su pueblo siempre ha estado desde antes de la fundación del mundo. Y no importa si tú no estás calificado, si tú no estás capacitado, si tú no eres un hombre con los recursos suficientes, no importa si tú no tienes las capacidades, si tú no tienes las habilidades, tal vez en tu propio criterio, para ayudar a tu familia, y te puedas considerar un hombre pecador con muchos errores, descalificado. Tengo noticias: en el corazón de Dios no valida ninguna de estas cosas para hacerte un instrumento de bendición para tu casa. Pero tenemos que considerar del que Dios venga sobre nosotros, y el que Dios venga en nosotros y el que Dios nos use, eso no quiere decir que nos valida o que valida nuestras decisiones o que acepta nuestros errores. No. Esto es grande, esto es hermoso, es poderoso, porque desde el punto de vista de Dios podemos ver hombres descalificados en la antigüedad. Y aquí abro un paréntesis, porque el Espíritu de Dios venía sobre de ellos para glorificar la palabra de Dios en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, por cumplir su promesa, no le importaba enviar su Espíritu, su soplo sobre personas pecadoras, sobre personas no calificadas, sobre personas que tal vez no entraban en el perfil para ser un libertador. Si es necesario que Dios utilice las piedras, Dios va a usar las piedras. Si es necesario que Dios utilice a un asesino para darte una palabra, a un borracho, Dios lo va a hacer. Porque Dios no necesita que estés calificado. Y lo que yo quiero que suceda en tu corazón en esta mañana es que quites toda culpa, que le des la espalda a todos tus errores en esta mañana y que comiences a caminar con tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Que creas en todo tu corazón que es verdad que somos llamados a ser santos, pero el llamado a ser santo
no quiere decir ser perfecto, porque perfecto solamente fue un hombre. El llamado ser santo es una actitud en tu corazón. Es lo que te define como la persona que busca tener una relación con Dios. A todos o a la mayoría les gusta el jugo de naranja y todas las personas optan por ir al mercado, comprar una botella de jugo de naranja o de ir a un restaurante y pedir un jugo de naranja y nos conformamos con esto. Pero si realmente amas el jugo de naranja, tú no te quedabas con la naranja ni con el jugo de naranja. Si a ti te gustara demasiado el jugo de naranja, tú optarías por buscar una semilla de un árbol de naranja, ponerla en tu patio, cuidarla, hacerla crecer, reproducirla y quedarte con el árbol de naranjas. ¿Habrá alguien aquí? Decimos que nos gusta tanto la presencia de Dios, buscamos la presencia de Dios, pero solamente en la iglesia. Decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, pero solamente por lo que nos puede otorgar. Decimos que honramos a Dios y que lo bendecimos por lo que ha hecho en nuestras vidas, por la restauración, la sanidad, los milagros que ha hecho en sus vidas, pero no lo llevamos a alguien más cuando vemos a alguien necesitado. A mí esto me comenzó a confrontar desde un punto de vista en el cual yo no lo había experimentado. Pero en una ocasión vi una mujer que llevaba a su hijo cargando, estaba enfermo, le pregunté qué tenía y la mujer se soltó llorando y me comenzó a compartir su testimonio, que tenía años en esa condición. Y yo dije, no, es que esto, si Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo en mi casa, lo puede hacer contigo. Y en cosas tan sencillas como compartir lo que Dios ha hecho contigo, en cosas tan sencillas puede mostrar y definir tu amor ante Dios. Y esto es lo que añade esperanza en medio del fracaso. Porque en todo momento, en todo momento de nuestra vida va a llegar una etapa que nosotros vamos a fracasar en nuestra relación con Dios. Se oye feo, pero las cosas tienen que ser claras. Va a llegar un momento donde nosotros le demos la espalda a Dios y eso es fracaso. La palabra fracaso deriva de ser roto a la mitad, de quebrarse a la mitad. La palabra que define la palabra fracaso, o la raíz, corrijo, define el ser roto, quebrado. Una construcción se cae, eso es fracaso. Se rompió, se quebró. Un plan definido no se lleva a cabo, eso es fracaso. Algo que no lleva a su punto, eso es fracaso. Y lo contrario de fracaso es prosperidad. La prosperidad define como alcanzar las metas propuestas en tu corazón. Cada meta que tú te has propuesto, cada plan que tú tienes por llevarlo a cabo, cuando tú lo realizas, se define y se termina, eso es prosperidad. De modo que Dios nos lleva de un escenario de fracaso a un escenario de prosperidad. Y esto es algo bien sencillo, y cuando tú lo logras entender, puedes ver que tu condición actual y presente no define lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Hay alguien aquí? Vamos a darle una fuerte ofrenda de palmas a Dios. Dile a alguien: llamados a ser santos. La escasez, la división y la muerte tiene que salir de tu vida. En el momento en el que tú fracasas, tú lo puedes entender de otra manera, como quebrantamiento. Todos hemos escuchado el quebrantamiento. El quebrantamiento nos sacude, pone nuestra atención, busca una salida. ¿Quién nos puede ayudar? Bueno, Dios, solo Dios, vamos a Dios. Y si tú obras de una manera correcta, te mantienes de una manera correcta, Dios va a hacer cosas grandes y poderosas a través de tu vida. ¿Por qué? Porque por encima de lo que nosotros estemos afrontando, de lo que nosotros estemos pasando, Dios siempre fiel a su palabra. Entonces la fidelidad a su palabra y el pacto que hizo con Israel hizo que, a pesar de que no hubiera gente capacitada, que no hubiera gente apartada para Dios,
que no hubiera gente cualificada, Él agarró a un descalificado, sopló su espíritu y cumplió su palabra. Y si tú no te pones a analizar, esto es de locos. Si te pones a analizarlo, ¿cómo Dios va a poner su espíritu en un asesino? ¿Cómo Dios va a poner su espíritu en un fornicario? Para que nunca alabes y dé gloria al hombre. Porque el espíritu de Dios venga sobre ti, sobre mí, nunca va a definir que yo sea perfecto, o como te dije, que Dios valide mis decisiones, que Dios acepte mis decisiones, que Dios valide mis acciones, ni que mucho menos acepte mis acciones. Si el espíritu de Dios viene sobre mí, es porque Dios tiene que cumplir su palabra. Y si Dios dijo que te iba a bendecir, Dios lo va a hacer, sea a través de mí, a través del pastor o a través de las mismas piedras. Por eso alguien en esta mañana tiene que entender que el espíritu de Dios quiere venir sobre alguien en esta mañana y comenzar a hacer las cosas que parecían imposibles, posibles. Por eso, a pesar de que Gedeón tuvo todos estos errores, el espíritu de Dios vino sobre él. Por eso, a pesar de que Sansón tuvo tantos errores, el espíritu de Dios vino sobre él. Y a pesar de que Jefté era un asesino, el espíritu de Dios vino sobre él. Pero ahora el favor nunca va a validar nuestras acciones. Su gracia va a cubrir nuestros defectos. Y el favor a través de ti tiene que cubrir tus defectos, mis defectos. Porque lo importante no soy yo, lo importante no es el hombre, sino lo que Dios quiere hacer para llevar a cabo su plan, su palabra. Y te estoy hablando así porque yo necesito que alguien abrace esta palabra y que cuando salga de aquí crea que no solamente Dios va a proveer, que no solamente Dios va a sanar, que no solamente Dios va a restaurar. Ahora tal vez hay necesidad de que alguien sea restaurado. Ahora tal vez hay una necesidad de una sanidad en la casa de alguien, algún familiar. Yo sé que hay personas enfermas y yo tengo ese peso de orar por la gente enferma. Y así como Dios ha puesto ese peso, también me ha dado la gracia de ver su sanidad sobre las personas. Mas sin embargo no hay personas que se acerquen y que claramente te digan: pastor, ore por mis riñones. Y yo sé que hay personas aquí que sus riñones están mal. Y cuando el pastor me da la honra de poder orar por el pueblo, la gente no se levanta. Y el pastor dijo algo bien tremendo: hay personas que vienen de fuera y honran la unción. Ojo, estoy diciendo la unción, no el hombre. No para idolatrar al hombre, sino lo que Dios depositó en el hombre. Y se van con un milagro, y se van sanados, y se van caminando. Y vienen los testimonios que el cáncer desapareció, que la diabetes dejó el páncreas, y que todas estas cosas están pasando. Oh, pero ¿qué pasa aquí? El pueblo está aquí. Si ha recibido algo, no lo testifican. Y en todo tiempo lo que damos de gracia es porque primeramente recibimos algo de gracia. Porque yo no te puedo otorgar algo que yo no tenga. Y si tengo algo es porque el mismo Cristo le dijo a Pilato: no hay nada que se nos otorga que no sea otorgado por Dios. Y aquí podemos ver que nuestra intención siempre va a ser llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas y en sus vidas, para que lo que nosotros recibimos hoy, nosotros lo podamos dar mañana. Y para lo que hoy tal vez es una necesidad en tu casa, mañana sea una bendición a través de ti para alguien más. Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que entender que Dios nos está capacitando y que nadie puede decir en esta mañana, ni puede decir en esta iglesia: es que aquí no hay oportunidad, es que no crezco, es que Dios no lo está haciendo conmigo, no lo quiere hacer conmigo. A Él lo dejan orar, a Él lo dejan abrir, pero a mí nada. Dios te va a hacer crecer aún en el desierto. Dios multiplicó a Isaac al 100 por 1 en el desierto.
Dios levantó un profeta en el desierto y venía el pueblo de Israel a ser sumergidos en las aguas en el mismo desierto. Dios va a hacer crecer al que quiera crecer. En San Antonio y en el desierto. Nadie puede decir que aquí no crezco. Nadie vigila tu tiempo de oración. Nadie vigila tu devoción. Nadie vigila tus obras. Nadie te está vigilando. Y la misma palabra nos está mostrando que viene su Espíritu de Dios sobre hombres descalificados, sobre hombres que no tienen las cualidades, sobre hombres que no saben hablar, que tartamudean, sobre hombres que no están capacitados, sobre hombres que ni siquiera han liderado. Y Dios los convierte en líderes, en jueces, en libertadores, en profetas, en hombres por los cuales Él comienza a abrir mares, en hombres por los cuales comienza a levantar naciones, en hombres con los cuales comienza a conquistar tierras. Alguien tiene que adorar a Dios, porque si tú hoy permites que Dios haga cosas grandes en ti, Dios las va a hacer a través de ti para alguien más. El fracaso no me descalifica. El fracaso simplemente es una pausa para poner mi atención en Dios. El fracaso es un punto, un escenario donde Dios quiere tener una cita conmigo. El fracaso es un lugar donde Dios está permitiendo que yo lo reconozca para que Él glorifique su nombre sobre mi vida. No es que haya escasez, no es que haya enfermedad por simplemente haber enfermedad. Es que es un lugar, un punto específico en la transición de mi vida donde Dios está esperando a ser reconocido a través de mí para traer sanidad. Donde Dios está esperando que yo lo reconozca como el autor y consumador de la fe para restaurar mi vida. Donde Dios quiere que lo reconozca como Jehová Jireh para que sea mi proveedor. El fracaso es un punto intermedio donde Dios se quiere revelar de una manera más profunda. Pero en nuestra ignorancia, nosotros detenemos a Dios de hacer su voluntad en nuestra vida. El favor de Dios siempre sobre nosotros va a glorificar y va a cumplir su palabra. Y muchas veces no te das cuenta, pero el favor de Dios sobre ti está cumpliendo su promesa sobre alguien más. Y como Él es fiel a su palabra, no importa, te lo voy a decir 1000 veces si es necesario, que no estés capacitado, que no tengas las habilidades. Dios necesita a alguien obediente. Por eso le pregunta a Isaías: ¿quién irá por mí? Isaías, patrón, me quedé. Y él dice: envíame a mí. Él se dio cuenta que no estaba capacitado, pero también se dio cuenta que Dios estaría con él. Y al ver la gloria y la magnificencia de su presencia y cómo sus faldas cubrían el templo, y ver la gloria que salía de su presencia, yo no sé nada, tal vez yo no soy la persona que debe de ir, pero si tú vas conmigo, yo voy. Envíame a mí. Aunque haya muerte, aunque haya enfermedad, aunque haya escasez. Pablo tuvo una revelación tan clara de esto, que a pesar de que no caminó con Jesús, él entendió que a pesar de los sufrimientos podemos esperar que después del sufrimiento la misma perseverancia fortalezca nuestro carácter, y que el carácter siempre abrace la esperanza. Y esta esperanza, dice Pablo, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que se nos es dado por Cristo Jesús, por nuestra fe en Cristo Jesús. Él mismo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, ojo, nota esto, ¿para qué? Para que aprendamos, para que sigamos creciendo, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia
por tu paciencia, no por la mía, por tu paciencia y la consolación de las Escrituras, que en medio de la tribulación o del tiempo difícil, las Escrituras es lo que va a traer la palabra de Dios, la voz del cielo, en el tiempo en el cual tu paciencia tiene que crecer, porque es lo único que vas a encontrar consuelo, traiga esperanza, para que el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros mismos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dáselo fuerte. Vamos a darle una expresión de amor más grande que eso. Ponte sobre tus pies. Un hombre muy reconocido como una de las autoridades máximas sobre la tierra, él dijo que Dios había fracasado a poner a Jesús en la cruz. Cuando no tenemos el entendimiento sobre lo que Dios ha hecho a través de la historia y lo que está haciendo ahora en nuestras vidas, nos vamos a expresar de una manera ignorante. Y los profetas, cuando venían y advertían al pueblo, siempre decían: por falta de conocimiento perecen, y siguen pereciendo. Y la palabra que usa para conocimiento en el hebreo es ser dirigidos y percibir dirección. Es la palabra gadá, que no es la misma a alabanza, es parecida, pero esta define dirección. Y los profetas dicen: el pueblo muere porque no se dejan dirigir. La nación es dividida porque no se dejan dirigir. Y las familias hoy se dividen porque no se dejan dirigir. Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque a través de la Escritura nosotros no solamente vamos a encontrar consuelo, conociendo que hay consuelo no solamente en la Escritura, sino en su presencia. Y no es una excusa de decir: es que antes venía el Espíritu de Dios. No, la Biblia dice que ahora el Espíritu de Dios está en tu corazón, y que no solamente vienen las dificultades, sino que está ahora mismo ahí. Pero que el problema de que está ahí es de que, como no vamos a las Escrituras, no se revela. Entonces Dios no es que ya nos capacitó, sino que Dios nos está dando la oportunidad, y es la oportunidad, la misma oportunidad para todos, para hacer cosas grandes a través de ti, a través de tu casa, por medio de su Espíritu que ahora mismo está en ti, en tu corazón. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y que si tú sientes que has fracasado en tu relación con Dios, hoy dejes que el Espíritu de Dios te dirija. Y no tomes el fracaso como un punto que no puedes borrar o que sea una carga sobre tu vida. No, toma el fracaso hoy como el lugar de encuentro con la presencia de Dios. Toma el fracaso hoy como el lugar donde Dios te extiende la mano, te levanta y comienza a trabajar a través de tu vida. Toma el fracaso como el lugar de encuentro donde Dios va a comenzar a glorificar su nombre en ti, sobre ti y a través de ti. Toma el fracaso como el principio del primer capítulo,
de la historia más hermosa que lleva tu nombre. Lo que hasta hoy has afrontado no define quién tú eres. Lo que hoy te ha tirado no define lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que te ha vencido, lo que te ha letargado, lo que te ha atrasado, no define que Dios se quiera glorificar sobre tu vida. Déjalo que lo empiece a hacer hoy. Levanta tus manos, iglesia.